Ah, vale. Hombre. Bienvenidos, esto es el Español Digital Habrá Sin Complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y tenemos aquí una semana más a Miguel Pinilla de la Guía, abogado, jurista. Miguel, ¿cómo estás? Bien, aquí andamos un viernes más. A ver qué tal. Bueno, Ya pues de septiembre. muy bien, pues te agradecemos. Te vamos a hacer una serie de preguntas también jurídicas, pero también evidentemente sobre análisis político. Hoy vamos a la actualidad internacional, que está un poco yo creo que más de moda que la nacional, porque la nacional sigue estando siempre En igual de dónde mal está, de no está, moda. está en stand-by. Stand-by, esperando que estos vuelvan ya todos de sus poco merecidas vacaciones. Miguel, Venezuela, Venezuela, Estados Unidos, en fin, una lancha ha saltado por los aires. ¿Qué está pasando? ¿Qué opinas sobre este asunto? Bueno, hombre, la verdad es que lo que sorprende es el tiempo que ha tardado Estados Unidos digamos, en hacer ataque hacia la Venezuela socialista o socialcomunista más bien de Maduro, ¿no? Es verdad que a ellos sencillamente es que les venía bien un poco el mantener ese régimen. Primero, ¿por qué? Pues porque Venezuela, date cuenta que es un país con muchísimo potencial. Varios países de Hispanoamérica tienen un potencial tremendo. Hombre, Mucho. porque por ejemplo ves Cuba, pues tampoco es que tenga un potencial especial, ¿no? No, Pero, hombre, tiene el problema de la cercanía claro. con Estados Unidos, ¿no? Pero Venezuela o Brasil o Argentina son países muy grandes, países con muchísimas materias primas, en el caso de Venezuela con muchísimo petróleo. Entonces, todo eso evidentemente pues hace que sean países que le pasa un poco lo que le pasa también a España. España ahí siempre tiene muchos enemigos precisamente por todo su potencial, por toda Claro, su capacidad y por su situación geoestratégica. claro. Y eso hace que todos los países, o mejor dicho, que muchos países de los más poderosos, pues hombre, no le interesen una España fuerte. Pues igual ocurre en este caso con Venezuela. Evidentemente, por ejemplo, a España, al revés, estaríamos encantados de tener una Venezuela fuerte porque nos evitaríamos tener medio Venezuela aquí en España, ¿no? Claro. Pero en el caso de Estados Unidos, que duda cabe que no le interesa una Venezuela fuerte, ¿no? Ya. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Que Trump, que es bastante venado, pues le ha dado por ahí y a mí Sí. me parece bien, pensando en los pobres venezolanos, hombre, que esta gente pues lo pasa muy mal. Yo recuerdo unos venezolanos que en realidad eran de origen libanés, pero para que te hagas una idea de cómo está Venezuela, esto era una familia que los padres libaneses habían emigrado a Venezuela. Venezuela. Mm. ¿Eh? Y lógicamente, porque hay que comprender cómo estaba Líbano, ¿no? Bueno, ¿cómo estará Venezuela hoy? Que esta gente se volvió al Líbano. Ya, 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 Entonces tú llegas y dices, tiene la cosa de moles, ¿no? ya. Entonces, por eso digo que, entonces, bueno, pues estos aquí están haciendo una serie de ataques. Vamos a ver, porque evidentemente en el momento en que ya empiezan a haber situaciones, pues eso, de que nos lo digan a los españoles con el Maine famoso de Claro, 1898, ¿no? O claro, sea, a eso que vamos. empiezan de repente a que si vuela por los aires una embarcación o lo Claro. que sea, o tal, o que muere fulano, que muere mengano, pues ya le hemos fastidiado, Ya. ¿no? O sea, ya el conflicto Eh, yo creo que está ahí clarísimo. ya. Vamos a ir punto a punto, porque yo creo que hay que sacarle un poco, hay que ver cada una de sus aristas. Vamos a ir parte a parte, si te parece. Mm. Primero, no estamos ante otro acto más de los muchísimos desde que se creó Estados Unidos, manifiestamente imperialistas de parte de los Estados Unidos, valga la redundancia, que siguen poniendo en marcha y en actividad Mm. aquella declaración del destino manifiesto por el cual ellos a sí mismos se han considerado que son los herederos del mundo entero. Sí, hombre, a ver, qué duda cabe que esto es un acto, insisto, o sea, hasta ahora la política de Estados Unidos con Venezuela, primero de Chávez y después ahora de Maduro, ha sido la de un poco dejar estar, pero cuidado, dejar estar porque Estados Unidos tenía perfecto acceso al petróleo de Venezuela. Sí. Eso también hay que dejarlo muy claro. Por eso le daba igual también, ¿eh? Eh, pero claro, date cuenta, ¿cuál es la frase característica de la política de Trump? America First. Ya.
Y entonces, claro, esto nos lleva un poco a lo de América para los americanos. Sí, ¿Eh? claro, claro. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que evidentemente Trump, pues probablemente vamos a ver que va a reforzar mucho su política, digamos, de influencia dentro del continente americano. ¿Eh? Ya, O sea, hoy es Venezuela, mañana puede que sea Cuba o puede que sea, yo qué sé, pues Nicaragua en fin, o cualquier otro país que a ellos les interese dominar. ya, Incluso no descarto tratar de introducirse en Brasil o en ya. Argentina o tal. Bueno, Argentina ahora tiene un poco más difícil con Milei porque en el fondo es otro venado igual. Y entonces, pues bueno, Sí, pues es otra, ahí va a ser un poco más difícil. Pero sí que es verdad eso, ¿eh? O sea, yo creo que es una idea totalmente imperialista en el sentido de que lo que pretenden es quedarse, pues como decía antes, quedarse con el potencial que es mucho que tiene claro, Venezuela. claro, ahí estamos. Esto Otra. es un peligro, ¿eh? Ya, Porque si los venezolanos saben verlo, es un punto de apoyo que sin quererlo puede tener Maduro. claro, claro. Pero además hay otra cosa importante, vamos a ver, es que estamos hartos de ese imperialismo norteamericano que viene vendiéndote una burra y luego resulta que te trinca y hace contigo lo que quiere. Tú has dicho los pobres venezolanos. A mí los venezolanos me importan un bledo, sinceramente, te lo tengo que decir. Como me importan un bledo los ucranianos, me importan un bledo los iraníes, me importan un bledo los kazajas, tajos, no sé qué, me importa un bledo los ugandeses. A mí me importa España y los españoles nada más. Entonces, ¿tiene Estados Unidos derecho alguno sobre qué base jurídica se ingiere en un régimen, sea el que sea, en Venezuela como en cualquier otro país? Es decir, ¿por qué tú tienes que ir a cambiar un régimen porque no te guste, porque sea, siempre y cuando ese régimen no te esté a ti causando una agresión, o sea, intentando exportar su mal, digamos, su mal régimen, como hacía la Unión Soviética en su momento? Porque ¿sobre qué base legal? ¿Sobre qué base de derecho internacional? No, Porque, joder, claro, no, 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 de derecho internacional en realidad ninguna. Vamos a ver, todo lo contrario. Además, pensemos que cuando Estados Unidos seguía su política de América para los americanos, eh, también date cuenta que esto lógicamente es previo a la creación de la ONU y lo que es más importante, las resoluciones de la ONU relacionadas con, dentro lógicamente del marco del derecho internacional, con la libre autodeterminación, el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, etcétera, etcétera. Y qué duda cabe que la idea y el sostenimiento del status quo internacional, ¿no? De hecho, esa es la base por la que Estados Unidos interviene en la primera guerra del Golfo, ya, eh, eh, que lo hace precisamente por el ataque de Irak hacia Kuwait. ya, Entonces, lo que le dice es, ojo, te estás saltando el status quo, ya, estás invadiendo otro país claro, y te estás modificando claro, la situación internacional. ya. Entonces, ahora, claro, esto es la ley del embudo. Claro, eso te iba a Claro, decir. o sea, esto Estados Unidos Claro, se pone a capitanear la bandera, claro, efectivamente, del derecho a no ser agredido por otro país, claro, etcétera, etcétera, pero claro, sin embargo, después él va y lo hace, ¿no? claro, Entonces, claro. lo que pasa es que, claro, a ver, todo esto se hace, además normalmente se hace en nombre de la mentira, o sea, a mí tampoco me sorprende porque, aparte de que los anglosajones Sí, se mueven siempre por el dinero, sí, no hay que olvidar que los anglosajones ideológicamente están tremendamente influenciados por la masonería. claro, Y claro, claro. evidentemente esto que tanto vemos ahora con el gran plan masónico que nosotros, que la Agenda 2030, pero cuidado porque efectivamente esa mentalidad que tiene Estados Unidos, que siempre va con la mentira por delante. Claro, Es claro. decir, te llega y te dice, y ahora intervengo en Irak con la operación Sí, Libertad Duradera. sí, Pero qué no, libertad duradera, desgraciado. Tú lo que has hecho en realidad ha sido sí, meterte a saquear Irak
O sea, claro, tú has derrocado a un régimen, pero en claro, realidad lo has hecho para saquear ese país, para claro, asegurarte por todos los medios que tienes el control de ese país y el claro, control del petróleo de ese país. Eso es lo que claro, has claro, buscado. claro, Y claro. déjate de hablar de libertades y democracias y pitos y Claro, flautas. claro. ¿Eh? Es que, claro, por eso te digo que estamos muy confundidos, porque aquí todo el mundo está aplaudiendo la actuación de Estados Unidos. A mí me parece vergonzosa, porque con una excusa, la del tráfico de drogas, hombre, que se venga aquí al estrecho de Gibraltar, ¿no? La sexta Sí, flota, y que impida el tráfico de drogas de Marruecos a Europa, pasando por sí, España, por ejemplo. Ahí sí, no, sí. porque es su aliado. En cuanto al lema que has dicho de América para los americanos, yo siempre he pensado que está mal traducido. El lema Ujú. es América para los norteamericanos. O sea, Americanos, toda claro, claro. América Sí, para sí. norteamericanos, porque es el Claro. tema. Bueno, pero es que ten en cuenta que ellos tienen un concepto ciertamente muy dominante en ese sentido, ¿no? Claro, claro, el De destino manifiesto. apropiación, porque ellos llegan y dicen, fíjate el nombre del país, los Estados Unidos de América. Sí, sí, Bueno, sí. serán los Estados Unidos de Norteamérica en todo Claro, caso, claro, ¿no? en todo caso, en Pero es todo que, caso. pero es que además, bueno, de hecho, ya no me acuerdo ahora mismo si era el presidente este Obrador o quién fue, un presidente mexicano que quería cambiar el nombre porque sabes que el verdadero nombre de Sí, México es sí, los Estados Unidos de México. de México, sí, sí. Es un estado Pero claro, federal, de hecho. claro, 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 pero tú fíjate que ellos sí que tenían la denominación de Estados Unidos de México. Sí, 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 está claro. Pero estos no, estos llegan y dicen Esto no. Estados Unidos de América, como Claro, si todo el continente americano fueran claro, ellos, claro, ¿no? Entonces dices, claro, no, mira, majo, vosotros tenéis, y ni siquiera tenéis toda Norteamérica, claro. No, porque no, Canadá no es por Norteamérica, supuesto. No, 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 ¿eh? no, eso por Y entonces, supuesto. lo que pasa es que también es verdad que Canadá no tiene la estructura federal No, que no la tienen tiene. ellos de Estados Unidos. Correcto. Pero claro, pero date cuenta que, ya digo, que estos es que Claro, son unos cachondos de mucho claro. cuidado, ¿eh? Pero bueno. Otro punto jurídico. Claro, este está actuando per se. ¿Y qué pasa entonces con la ONU? Que ya sabemos que es una porquería, pero oiga, si usted considera que ahí hay una amenaza para la paz mundial, todas esas historias, váyase a la ONU, reúna el Consejo de Seguridad y que decidan intervenir como se decidió en Corea del Norte en su momento y a uno que otro sitio, pero no lo haga usted unilateralmente porque es el más chulo y porque lleva unas pistolas en el cinto y un sombrero de vaquero. A mí me parece intolerable. Claro, así nos pasó también a nosotros en la famosa transacción, traición o transición, que aquí nos impuso lo que le salió de las narices porque él consideraba que España, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, este señor se está miccionando, por no decir otra palabra, en la ONU, ¿o no? Claro. Hombre, a ver, lo que pasa es que la ONU se crea, eh, Sí, lógicamente, después de la Segunda Guerra sí. Mundial, con con una idea muy clara de verdaderamente, pues verdaderamente conseguir una paz Nada, nada. mundial, lo cual por otro lado es totalmente imposible. Entre otras Posible. cosas, porque date cuenta, mencionabas el Consejo de Seguridad. El Consejo Claro, de Seguridad, como sabes, pues lo componen esencialmente cinco estados, tal, esto, claro. y además eh, tienen capacidad de veto. Los Sí, sí, Estados derecho a Unidos tienen veto, capacidad sí, de sí. veto, Rusia tiene Claro. capacidad de veto, en fin. Entonces, China, claro, China, entonces, que además cuando la China, curiosamente, que tenía capacidad de veto hasta la época de Nixon, hasta el 74 creo que fue, era Taiwán, pero sí, después pasó a ser la República Popular China. sí, sí, Entonces, correcto. claro, evidentemente, pues tú fíjate, claro. Entonces, claro, si estos países pues vetan algo, pues ya la hemos fastidiado. O sea, Claro, entonces, pero hay una cosa que está clara. La ONU al final queda en la nada. claro, Queda por en la supuesto. nada, Sí, pero sí, precisamente ¿por qué? Porque la ONU es lo que debería de ser y otra cosa es lo que hay, claro, ¿sabes? claro, O sea, es decir, ¿qué es lo que debería de ser? Pues efectivamente, claro, una organización internacional que vele por mantener lo que decía antes, el status quo, sí, el que haya una paz, el que si surge cualquier cosa, claro, cualquier conflicto, estén unas fuerzas armadas, pero por ejemplo, no existe un mando unificado de los claro, cascos azules, claro, por claro, ejemplo, claro, que debería de existir para claro, dar una claro, mayor fuerza a claro, esas, valga la redundancia, fuerzas
claro, de la ONU, ¿no? claro, Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que frente a eso, que insisto, es lo que queda muy mono y lo que debería de ser, claro. pero la realidad, la triste realidad, es que el mundo se mueve y se ha movido siempre por el concepto de grandes Está potencias. claro, está Los claro. españoles tampoco podemos obviar mucho estas cuestiones ni escandalizarnos en demasía, porque España también fue en su momento la gran potencia y evidentemente, o sea, pensemos, por ejemplo, ¿quién decidió por qué el primer Borbón que se puso una corona sobre sus sienes, Enrique IV de Francia, lo hizo cambiándose de chaqueta religiosa con su famosa frase París bien vale una Sí, mesa? sí, ¿Por qué lo tuvo que hacer? ¿Por qué sí, Enrique sí. IV tuvo que convertirse al catolicismo? No por una cuestión en sí, digamos, interna de Francia o una exigencia interna de los franceses, Ya. porque también los hugonotes tenían bastante peso en ese Sí, sí, momento, sí, sí, sino porque fue una imposición del rey Felipe II de España. sí, 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 sí. No, no, está claro, Entonces, es está decir, claro, está claro. cada uno en cada momento pues ha Sí, sí, tenido su peso. También ya. es verdad, y yo lo veo bastante claro, que Estados Unidos, por eso estamos a las puertas. El mundo de hoy está tan convulso precisamente y en gran medida por eso, porque Estados Unidos, aunque no lo parezca, se está cayendo a trocitos. Claro, ¿Eh? claro O que se sea, cae, estoy su totalmente de capacidad acuerdo. de poder está perdiéndose. Sí, sí, Entonces, está ¿qué claro. ocurre? Que Estados Unidos, como todas las grandes potencias, Claro. va a caer como cayó en su día España, o cayó la Francia de Luis XIV Sí, después, o la Inglaterra incluso victoriana, sí, etcétera, etcétera. sí, O sí. sea, es decir, todo imperio se llame o no se llame imperio, porque la diferencia es que mientras que Sí, los sí, españoles se decía con gran pompa el imperio español donde nunca sí, se ponía el sol, los anglosajones, estos de aquí, los norteamericanos, de su forma, ya digo, bastante hipócrita y cínica, sí, dicen que ellos no, ellos es la democracia, la sí, porque la tolerancia, es tolerancia, que la civilización, es sí, que llevan sí, la sí, civilización. sí, Me hacía gracia, ¿no? Porque incluso la Segunda Guerra Mundial que conste que parte de la base de que yo no estoy para nada de acuerdo con las políticas de Hitler. Ante todo, yo soy, ya lo sabes tú que me conoces bien, que yo soy muy pro-árabe, pero tampoco tengo un especial, digamos, odio hacia los judíos. Y desde luego condeno totalmente lo que los nazis hicieron con el pueblo judío. Ahora, de ahí, como decían los aliados, sobre todo ya digo los anglosajones, que es que nosotros representamos la civilización y los alemanes son unos bárbaros no, no, incivilizados, en claro, eso absoluto, te recuerda como el Imperio Romano que llamaba también a los alemanes, sí, a todo aquello que había del no, no. Danubio para arriba eran los bárbaros, ¿no? No, no, aparte Entonces, pues, que, claro, aparte que vamos a ver nuestra civilización tan maravillosa, tenemos el aborto, tenemos la ideología de género, tenemos una corrupción brutal, tenemos una injerencia en los demás brutal, una imposición hacia los demás brutal, porque yo no me veo con capacidad para llevarle mi cultura ni mi civilización, entre comillas, ni a los no, iraníes ni a los chinos, por ejemplo. Si quieren ser comunistas, pues me parece muy bien. Mientras no me lo intente exportar a mí o imponérmelo a mí, como pasaba con la URSS, a mí me importa un claro. rábano que haga y que allá ellos se la No, compongan y que hombre, no, la verdad es que te voy a decir ya una está. cosa, Paco, es que también hay veces, muchas veces, que hay que ver cada país, porque No, uno de no, los por graves errores supuesto, de claro, la claro, política de Estados Unidos y que claro, desde luego vulnera cualquier principio de derecho de la libre autodeterminación de los pueblos, claro, es precisamente el querer extrapolar a todos claro, los países, a todo el mundo, claro, los mismos pensamientos, los mismos claro, sistemas claro, políticos, etcétera, claro, porque no siempre funcionan. ¿Por claro, qué fracasó la famosa primavera árabe? Pues claro, porque los árabes tienen una cultura y un concepto de las cosas que ya. no es exactamente igual que el de Occidente. No, Entonces, bueno, claro, aparte que la famosa primavera árabe no es nada más que una herramienta de Estados Unidos y de Israel para cargarse a la mayoría de los enemigos que tenía Israel en la zona. Le quedó solamente no, Siria, claro, que también se lo han cargado, apoyando a unos terroristas desalmados. O sea que hacen lo que les sale del moño. Yo por eso he ido a lo de Venezuela. En cuanto a los nacionalsocialistas en Alemania, habría que hablar mucho porque yo creo también que esa historia, en general, toda, quitando cosas, está bastante tergiversada. Pero bueno, no vamos a entrar ahí ahora. Este desplaza allí una fuerza que en realidad no es tal fuerza, no es una fuerza de invasión, Miguel, es mi opinión, no tiene capacidad, apenas 4.500 marines
Eso sí, unos cuantos buques y demás. Yo creo que es una fuerza para animar a un golpe de Estado. ¿Tú qué opinas? Sí, sí, probablemente. Probablemente, o sea, es una forma de decir, en un momento determinado podemos incluso apoyaros efectivamente en un movimiento interno. ¿Eh? Claro, Hombre, mira, si eso fuese así, yo lo vería con mejores ojos que una intervención directa de los Estados Unidos, porque al fin y al cabo eso es una forma de llegar y decir, oye, mira, que sepas que tienes el apoyo y que en un momento determinado pues te puedo también apoyar incluso de forma armamentística o puntualmente, sí, por el tropas fuego, o lo que por el sea, de fuego, forma no, por puntual. el fuego Hombre, solo. como tú muy bien dices, a ver, a nadie se le escapa que por mucho que tú lleves, muevas ahí a 4.500 marines, Ah, que yo ah. creo que ellos se tenían que preocupar más si tuvieran allí a 4.500 legionarios españoles, pero tener a 4.500 marines norteamericanos tampoco es para tanto, porque No es yo siempre nada. digo lo mismo que los marines, mucho ruido y pocas nueces, y no hay nada más que ver los últimos conflictos en los que ha Sí, intervenido Estados Unidos. han ¿eh? perdido todos. O sea, claro, o sea, que Han por eso perdido digo que todos. aquí estos viven de la fama, ¿eh? Estos viven de la Sí, fama. sí, sí. Y Así de las de claro. películas, ¿no? Y de las películas, y Claro, de las de la películas. fama, de la propaganda, de no sé De qué, las de películas. ponerse, señor, sí, Señor, sí, señor, señor. sí, señor, pero que Sí, luego sois sí, unos sí. mindundis de mucho Sí, cuidado, sí. ¿eh? Bueno, y de otra cosa Entonces, que a mí me hace mucha gracia, lo de pintarse como si fueran lagartos viene de ahí, pero es que lo hemos copiado aquí. Pero si es que parecen escalandraca, ¿no? ¿Para qué te pintas de esa manera? Si te vas a camuflar igual, seas blanco o no, pero vamos a ver, ¿para qué te pintas? Bueno, es tremendo. Has tocado un tema interesante, claro. Es que en Panamá, que se lo comieron, les costó sí, 400 muertos a los norteamericanos, más ujú. cerca de 1000 y pico heridos. Panamá, que no era, entre comillas, nada. No veas En tú. Libia lo solucionaron bombardeando, pero es que Venezuela no es Panamá ni es Libia, Miguel. No, claro, No. no, es que, vamos a Bueno, ver, primero, es un país enorme. claro, Pues, claro, Venezuela es un país muy grande, con claro, mucha población, y que tienen pues su capacidad y demás. Entonces, pensar que con 4.500 marines vas a hacer algo, pues con claro. 4.500 marines te van a dar tortas por todos los lados. Es total, ¿eh? sí, sí, Así sí. de claro. Aparte de que, a ver, pretender hacer, aparte de que ya sabes que las invasiones hoy en día no se hacen, o sea, porque a ver, este año que se cumple el centenario del desembarco de Alhucemas, el desembarco de Alhucemas fue decisivo, como también después fue decisivo 20 años o sea, 19 años después el desembarco de Normandía, pero evidentemente ya nadie se plantea que No, como no, no, primera acción militar no, no, hagas un desembarco. no, O no, sea, la está primera claro. acción militar es que te lías a bombardear a diestro y siniestro. Está ¿eh? claro. ¿Por qué? Pues porque ya la guerra ha variado, ha cambiado. O Ya, sea, ya, ya. incluso ya la artillería en realidad ha pasado a ser sustituida inicialmente precisamente por los bombardeos selectivos Está que claro, puede realizar la aviación. está claro. Entonces, evidentemente, ahora, otra cosa es que dijeras, es que estos señores han desplazado ahí un montón de buques, demás, con cazas y se van a dedicar ahí, pues eso, a Sí, sí. bombardear a diestro y siniestro. Bueno, claro, si vas a dejar Caracas como Hiroshima, pues Claro, pero eso no puedes a lo hacerlo. mejor ya hablamos de otra manera, ¿no? Claro, claro, pero es que eso no puedes hacerlo hoy día. Tú puedes No, no, no. apoyar por el fuego, con misiles, con los buques, a unos aviones, digamos, neutralizar algún punto de Ujú. resistencia madurista, vamos a decir. Pero claro, eso te Sí. puede conllevar que tus daños colaterales, como hipócritamente se llama hoy, cuando arrasas lo que Ujú. te sale de las narices, no puede ser asumido por ningún país. Y a eso es lo que voy ahora. Vamos a ver, en Venezuela, en toda Hispanoamérica sí se ha demostrado una cosa, que defendiendo ideas buenas o malas, la gente es muy brava, porque no cabe duda Ujú. que son hispanos y es muy brava. Ujú. No, No, o sea, aquí no nos andemos con tonterías y hay que reconocer, defendiendo unas ideas u otras, que me da exactamente igual. Entonces, claro, ujú. tú ves en el régimen madurista o bolivariano fisuras tan graves o tan profundas como para que haya un golpe. Eh, Bueno, a ver, quizás sí que pueda haber ese revulsivo. O sea, evidentemente ya el pueblo venezolano hizo, si te acuerdas, no hace mucho,
ya hizo un conato de Sí, que revelarse que hubo una serie de esto, ya se ha movido más que el pueblo español, ¿eh? Porque los sí, hombre, por españoles estamos a supuesto. las puertas de estar como está Bueno, Venezuela, ¿eh? los Y sin españoles, embargo, aquí sí, los españoles no nos movemos ni nada, para atrás. nada, 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 O sea, nada. que por eso digo que en ese momento Aquí somos también es verdad cobardes. que ellos llevan 20 años sufriendo el tema, Sí, ¿no? sí. Pero, y nosotros por suerte solo llevamos 7 aguantando al impresentable este, ¿no? Al despreciable. Yo a este le digo ya Bueno, directamente el sí. despreciable, ¿no? Bueno, yo creo, Pero, Miguel, muy rápido, yo creo que llevamos 45 o 50 años aguantando a pues, una serie de hombre, aguantando despreciables. el régimen sin duda. Pero bueno, Y yo hablo todos ya son de aguantando despreciables. al pájaro Vale, este, vale. que ya Sigue, es, sigue. que ya Vale. es la situación, ¿no? Pero bueno, Disculpa, pero sigue. lo que sí que es verdad es que yo creo que si el pueblo venezolano ve que puede tener algún tipo de ayuda Ya, de Estados Unidos, pues quizás. Ahí yo creo que la acción más importante de Estados Unidos, lo que pasa es que esta lógicamente va a estar por detrás, es la labor de inteligencia. ya, Es decir, es el saber crear. Tengamos siempre en cuenta una cosa, las revoluciones populares nunca se han no, creado no, porque sí, sino no, que siempre se no ha existe. utilizado precisamente Ya, esa labor de inteligencia, ya, de meter los elementos distorsionadores, los ya, elementos que verdaderamente vayan a solivantar a la sociedad, lógicamente, siempre cuando la ya, sociedad está harta de algo. ya. Pero la propia Revolución Francesa, la propia toma de la Bastilla, el 2 de mayo famoso Sí, en sí, sí. España o incluso el motín de Aranjuez o el motín de Esquilache, estaban siempre organizados desde poderes ocultos que supieron mover. Ya, ¿Eh? Entonces, ya, cuidado con estas cosas. ya, ¿Eh? O sea, no falta quienes consideran incluso que el 2 de mayo, por ejemplo, español, en Madrid, pues estuvo movido incluso por el propio Murat para ya, poder precisamente hacer la represión y ya, asegurarse el dominio total de Madrid. ya, ya, ¿Eh? O sea que por eso digo que hay entonces una labor de ese tipo ya, quizás sí que unida a ver una decisión por parte de Trump de apoyar un golpe o de apoyar una situación ya. de movimiento, vamos a decirlo así, radical para Sí. echar a... Porque es que ya se ha visto que por elecciones a este tipo no lo echas. No, como el de Porque ya se ha aquí, visto que, claro, claro. pues igual que el de aquí, pero el de Igual aquí que el le de da lo mismo aquí. hacer elecciones que no hacerlas, porque ya lo hizo con las últimas. Está Para las claro. últimas no se cree ni su padre esos resultados. No se Está los cree ni claro. su padre. Está claro. Y nada más que ver Esto, como cuando en España se echó a Zapatero del poder. O igual, sea, igual, igual. yo no me Nada, creo, yo no me nada, creo que nada. el PSOE tuviera menos descalabro, el PSOE de Sánchez tuviera menos Sí. descalabro que el PSOE de No, Zapatero. no, no, Yo no está lo claro. creo. No, no, está claro, está claro. Entonces, Una, pues manipulado y por eso se dicen las elecciones además en julio, claro. claro. Una última pregunta, porque nos queda nada, nos quedan 3 minutos y medio. Pero claro, hay un factor muy importante del que no hemos hablado y te nombro ahora. Maduro, como Chávez en su día, vive y monta todo a base de Cuba, a base de la Uh -huh. inteligencia cubana. Los norteamericanos no han podido con Cuba, y mira que lo tienen cerca y es pequeño, ¿no? Desde luego, Venezuela, el régimen de Maduro para Cuba, es fundamental, precisamente por el petróleo que ya no recibe de la ex Unión Soviética, hoy Rusia, y ni el apoyo. ¿Tú crees que Cuba va a dejar que haya un golpe en Venezuela para perder ese sustento tan No, pero importante? no, vamos, ni Cuba ni Rusia tampoco, en el fondo, No, no, tampoco. claro, ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Si el problema, a ver, si el principal problema que hay con Estados Unidos, ahí metido, no es que su finalidad real no claro. es conseguir que haya democracia No, en no, Venezuela. Su finalidad claro. real es Es, dominar, es claro, hacerse totalmente con el petróleo y con materias primas, con claro, el negocio y el comercio de Venezuela. claro, claro, Entonces, sin duda. vuelvo a repetir, el problema de todo esto, a mí por lo que sí que me parece peligroso y por lo que sí que puede, ojo, que las fisuras que antes me mencionabas del régimen bolivariano queden cerradas totalmente, Sí, puede ser precisamente por una falta de tacto por ya, parte de Trump. ya, Porque puede pasar lo que pasó en España en 1946, ya. que buscando el aislamiento y Sí, creyéndose la oposición que sí, iba a conseguir derrocar el sí, régimen, fue todo lo contrario. todo lo En la contrario. manifestación del 9 de diciembre del 46 en la Plaza de Oriente, Sí, había incluso gente que no era en principio del régimen sí, sí, y está que sin claro. embargo apoyaron totalmente a Franco y a su régimen
precisamente en respuesta. En respuesta ¿Por a qué? eso. Porque a los países, y tú lo antes lo decías muy bien, Sí. cuidado, que los hispanoamericanos son eso, más que americanos, hispanos. Hispanos, efectivamente. ¿Eh? Y Muy, cuidado. claro, muy rápido. Un minuto te doy, porque si no se nos corta el de este. Claro, es que encima la famosa oposición venezolana, con su líder saliendo corriendo de allí, el tal El Mundo, es una verdadera porquería y además no está tan unida como se considera y que esté vendida a los Estados Unidos, tampoco creo yo que sea muy decente, ¿no? No, 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 hombre, no, claro, esto No, eso es un error muy grave que además, insisto, les puede acabar creando problemas muy claro, serios, claro, porque claro. esto, pensemos precisamente cómo cayó, cómo llegó al poder en México Porfirio Díaz frente a Juárez. Ya, 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 Porque Juárez se apoyó en este en Estados Unidos y claro, al final quiso mantenerse en el poder. claro, Decía que él, muy demócrata también, y quería mantenerse en el poder a través de su apoyo en los Estados Unidos. claro, claro. Y al final, vuelvo Está a ver claro. a lo de siempre, Paco, si es que tú tienes que ver quiénes son los enemigos de un país y Está la claro, gente eso lo va a saber utilizar. claro, Y claro. como lo sepan utilizar, pues se acabó lo que se daba. Está claro. ¿Eh? Miguel Pinilla de la Guía, muchas gracias. Miguel, nos queda No, hombre, nada. Cerramos ya una semana más y para la próxima, si Dios quiere. Un abrazo muy fuerte, Miguel. igualmente, nos vemos, un Hasta abrazo. luego. Hasta luego.